Bueno, chicos, dentro de lo que vamos a denominar biomoléculas, ¿qué son las biomoléculas? Los átomos se unen, forman moléculas, las moléculas se van a unir entre sí y van a formar macromoléculas. Esas macromoléculas también las llamamos biomoléculas porque son moléculas que aparecen eh, en seres vivos, ¿sí? Por eso se llaman biomoléculas. Van a componer a la célula y demás. ¿Cuáles son esas biomoléculas? Bueno, por un lado vamos a tener a los glúcidos, por otro lado los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Cada uno tiene una función distinta, ¿sí? Es teórico, no es algo que cualquiera que lo lea lo entiende, así que no me voy a encargar de esto. Lo que sí vamos a ver bien es la estructura química de cada cosa. Esperen. La estructura química de cada cosa, eso sí lo vamos a estar viendo, que es a veces lo que más le van a preguntar, ¿sí? La van a preguntar y capaz que uno no entiende, qué es un enantiómero, qué es un isómero, y sería una picardía que pierdan un punto por una definición, ¿sí? Bueno, dentro de lo que son los glúcidos, ¿qué son los glúcidos? Los glúcidos son polialcoholes que van a tener o una función cetona o una función aldehído. ¿Sí? Ayer vimos que los alcoholes eran oxidaciones tanto de alcanos como de alquenos o de alquinos, ¿sí? Y que esos alcoholes podían ser primarios, secundarios, terciarios, etc. Bueno, los glúcidos se definen como polialcoholes, o sea, van a ser cadenas hidrocarbonadas que van a tener más de un grupo alcohol, como el glicerol. El glicerol es un polialcohol, pero además de ser polialcoholes, van a tener una función, ¿sí? Un carbonilo, van a tener una función cetona o una función aldehído. ¿Cómo podemos clasificar a estos glúcidos? A través de, o sea, hay varias formas de clasificarlo, pero una de las maneras es a través de las subunidades que lo están formando. Entonces, vamos a tener a los más pequeños, ¿sí? Que son los monosacáridos. Los Los monosacáridos, menores. los monosacáridos se van a unir entre ellos y van a formar a los disacáridos. Los disacáridos se unen, forman oligos, y los oligos poli. ¿Sí? Bien. Ahora, esto va desde el monosacárido, que es una estructura más sencilla, hasta los polisacáridos, que obviamente son más complejas. Entonces, dentro de los monosacáridos, ¿sí? Los vamos también a clasificar a través de su grupo funcional. Su grupo funcional, entonces, habíamos dicho que podían tener o una función aldehído o una función cetona. Dentro de lo que son las funciones de tipo aldehído, ¿sí? Vamos a llamar a ese grupo de monosacáridos, los vamos a llamar aldosas. Mientras que los que tengan una función cetona las vamos a llamar cetosas. Un ejemplo de aldosa sería la glucosa. ¿Sí? Y acá tenemos, bueno, una estructura de la glucosa, donde vemos que acá en rojo yo pongo el grupo carbonilo, ¿sí? Que sería el del grupo aldehído, que lo hace una aldosa. Mientras que acá abajo tenemos a la fructosa, ¿sí? Que vemos acá esta doble unión con el oxígeno, que era el carbonilo en un grupo secundario, ¿sí? Que es el grupo ceto, así que vamos a tener acá una cetosa. Bien. También lo podemos como denominar a través de las cadenas de carbono, o sea, la cantidad de átomos de carbono que tenga esa cadena, ¿sí? Uno puede clasificar a los monosacáridos en triosas, si tienen 3 átomos de carbono, tetrosas, si tienen 4, pentosas, si tienen 5, hexosas, si tienen 6, heptosas, si tienen 7. En cuanto a la fórmula general de los hidratos de carbono, es esta. Carbono H2O, o sea, con una N.
Este sub n es el número de átomos de carbono que tiene la estructura, ¿sí? La cadena. Y siempre tiene que ser mayor o igual a 3. O sea, ¿hay monosacáridos de 2 átomos de carbono? No, es a partir de 3. Bueno, entonces, hay algo que les va a aparecer, ¿sí? En cualquier libro, que es el carbono quiral. O les van a preguntar en un choice. ¿Y qué es el carbono quiral? Un carbono quiral es un carbono que está unido a 4 grupos funcionales totalmente distintos. Por ejemplo, acá yo tengo este átomo de carbono que está en rojo, ¿sí? Está unido a la izquierda con un hidrógeno, a la derecha con un oxidrilo, un grupo alcohol. Hacia abajo está unido con una cadena, ¿sí? Con una cadena de un átomo de carbono que está unido a otro oxidrilo, o sea, es otro alcohol. Pero es distinto, ¿sí? Porque tiene carbono. Y el de arriba es una función aldehído, ¿sí? Entonces, este carbono de acá, si bien ustedes me pueden decir, sí, pero abajo y arriba está unido un carbono, pero los carbonos a los que está unido son distintos. ¿En qué sentido? Este es un grupo aldehído y este es un alcohol. Bien, entonces eso se define como carbono quiral. Es un carbono que tiene unido 4 grupos funcionales distintos. Entonces, después podemos definir a los estereoisómeros, ¿sí? ¿Que un estereoisómero qué es? Un isómero que va a tener distinta posición del grupo oxidrilo, del grupo OH, en uno o más de los carbonos quirales. Entonces, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono quiral que yo tenga, ¿sí? Voy a saber la cantidad de estereoisómeros que puedo llegar a tener. Entonces, en este ejemplo solamente tenemos un único carbono quiral, porque este carbono estaría unido solamente a uno. Después estaría unido a 2 hidrógenos, ahí ya lo haría, ¿cómo se llama esto? Ya no lo haría quiral. El de arriba no puede ser quiral porque tiene una doble unión con oxígeno, ¿sí? Entonces ya tiene un doble enlace con oxígeno, no podría unirse a 4 cosas distintas. Entonces tiene un solo carbono, entonces va a ser 2 elevado a la n, donde n es la cantidad de carbonos quirales. En esta molécula tenemos un solo carbono quiral, por lo tanto vamos a tener 2 a la 1, 2, o sea, 2 opciones de estereoisómeros. ¿Sí? Que va a ser uno que tenga el oxidrilo a la derecha y otro que tenga el oxidrilo a la izquierda. Eso me está diciendo. Bien, dentro de lo que son los estereoisómeros, vamos a tener a los enantiómeros. ¿Qué son los estereoisómeros? Los enantiómeros son, van a ser estereoisómeros con imagen especular entre sí. Y acá está el ejemplo de la D-glucosa. Sí, acá cada palito que uno pone, ¿sí? Cada guión que estoy poniendo acá, representa a la posición del grupo oxidrilo. ¿Sí? Acá tendría un OH, 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 OH. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que sí vemos que tiene. Está todo al revés. Sí, está como en un espejo. Si lo podríamos encimar, no, si nos fijamos, no lo podemos encimar, ¿sí? Porque son, ¿qué cosa? Imágenes especulares. Otra vez, ¿sí? Es como que se completaran. Bien. Los diastereoisómeros, ¿sí? Son estereoisómeros, pero que son no especulares. Y los epímeros, o sea, que significa que no los podría, si yo los superpongo, ¿sí? Un diastereoisómero, si superpongo las dos moléculas, van a chocar en alguna parte. Mientras que los epímeros son una especie de diastereoisómeros, ¿sí? Que van a tener más de un carbono quiral y que difieren en la posición solamente de un oxidrilo. Acá tenemos el caso de la D-glucosa y de la D-galactosa, ¿sí? Si yo intento encimar las imágenes, otra vez, vemos que solamente no coincide este OH de acá, ¿sí? Después lo demás coincide. Y eso es a lo que denominamos un epímero, ¿sí? La D-glucosa y la D-galactosa son epímeros. Bien.
Ahora, todo esto, ¿sí? Es nada más y nada menos que la familia, ¿sí? De las aldosas, que yo puse acá hasta las del carbono 6. La más pequeña de todas, ¿sí? Es este que está acá arriba, que es el gliceraldehído, ¿sí? Entonces, si a ustedes les preguntan de dónde derivan o cuál es la aldosa más pequeña, es el gliceraldehído, ¿sí? Son todas aldosas, ¿por qué? Porque obviamente veo que en un extremo, ¿sí? En el extremo superior, casi siempre por convención, vamos a tener el grupo aldehído, ¿sí? Bueno, este de acá, el gliceraldehído, ¿qué tiene? Tiene 3 átomos de carbono, uno, acá donde está la unión, 2 y otro 3, ¿sí? Y acá tendríamos la función alcohol, que está a la derecha. Al estar a la derecha, decimos que es de la familia D, ¿sí? Cuando yo hablaba de estereoisómeros y demás, en una de esas yo dije que tenía que ver con la posición del carbono quiral, ¿sí? Cuántos estereoisómeros iba a tener, y tiene que ver con la posición de ese OH, que podía estar a la izquierda o a la derecha. Bueno, ese OH, que está a la izquierda o a la derecha, ¿sí? Se define a través de un aparato que maneja una luz polarizada, o sea, la luz, esto es física, pero bueno, la luz está compuesta por fotones, los fotones vibran a distinta longitud de onda, la luz polarizada, lo que hace el polarímetro, es utilizar todas esas frecuencias en un rango de luz, ¿sí? En un rango más pequeño, y en ese rango más pequeño lo que hace es que al pasar por una solución que tenían este tipo de, ¿cómo se llama? De compuestos, la luz gira para la izquierda o para la derecha. Y eso es lo que lo hace clasificar en la familia D o en la familia L. Todos los D son dextrógiros, todos los L son levógiro. O sea, L, levo, izquierda, giro, giro a la izquierda. Y D, sí, es derecha, sí, dextrógiro. Nosotros, o sea, las células, el humano, sí, los animales, mejor dicho, ¿qué, qué es lo que más utilizamos? O sea, no es que lo que utilizamos, sino que el organismo nuestro, ¿por qué? No sé. Eh, se encargó de, ¿cómo se llama? De utilizar, ¿sí? Fueron o reconocen a la serie D, ¿sí? Sinceramente no sé si habrá algún organismo, como alguna bacteria o algún parásito o algo que trabaje con la familia L, pero casi todos, o sea, todas las reacciones que ustedes van a ver a partir de ahora hasta que se reciban y aparezca la glucosa es la D-glucosa. La L-glucosa el organismo no la toma en cuenta. Bueno, gliceraldehído es el que tiene 3, ¿sí? Puede estar la forma D y la forma L. Acá tendríamos con 4 átomos de carbono, tenemos 2 opciones, la eritrosa y la treosa. Cada uno, recuerden que tienen forma D y forma L. Ribosa, arabiosa, silosa, lisosa, ¿sí? Van a ser los que tengan 5. Y los que tienen 6, alosa, altrosa, glucosa, manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa. ¿Cuál es el que me tengo que acordar siempre? Glucosa. Acá, glucosa, ¿sí? La glucosa, en el caso de las aldosas, es como la más importante. En cambio, si tenemos una función cetona, ¿sí? Va a ser un polialcohol con función cetona, vamos a hablar de cetosas. Y la cetosa más pequeña, ¿sí? Es la dihidroxiacetona, que es esta que está acá, que va a tener, cuando tengamos, ¿cómo se llama esto? Bueno, también todo es D o L, ¿sí? Pero en el caso de la dihidroxiacetona no existe el D o el L, ¿sí? Porque el carbono quiral acá no está, no tenemos carbono quiral, así que solamente es dihidroxiacetona.
Este es un dato que se puede llegar a preguntar, ¿sí? ¿Cuántos carbonos quirales tiene la dihidroxiacetona? Ninguno, porque el carbono quiral, que era un carbono que estaba unido a 4 compuestos distintos. Y acá tendríamos carbono, ya por sí este es carbono, hidrógeno 2, oxidrilo, el de arriba es igual al de abajo, ¿sí? Y en el medio tiene una doble unión con oxígeno, o sea que nunca se va a unir a 4 cosas distintas, ya no es quiral. Y si se uniese a 4 cosas distintas, miro lo de arriba y miro lo de abajo y bueno, vemos que no, ¿sí? Son 2 grupos funcionales iguales, por lo tanto también. Bueno, dihidroxiacetona nos da la D-eritrulosa, ¿sí? Cuando tiene 4 átomos de carbono. Esta también podemos tener D y L, ¿sí? Este oxidrilo que está acá podría estar del otro lado y sería la forma L. Con 4,5 tendríamos a la ribulosa, a la cirulosa, cada una con su forma D y su forma L. Y con 6 tendríamos a la alulosa, la fructuosa, que es la importante, la fructuosa, la sorbosa y la tagatosa. ¿Sí? Reitero, ¿cuáles son los importantes? Dihidroxiacetona, fructuosa, y en el caso del anterior, el gliceraldehído y la glucosa. ¿Sí? Son los que más o menos uno tiene que ubicar. ¿Le pueden preguntar de la manosa? Ahí sí le pueden preguntar. Pero si tengo que priorizar, priorizo glucosa, gliceraldehído, ¿sí? Dihidroxiacetona, fructuosa. Bien, entonces, cuando nosotros escribimos, ¿sí? A los monosacáridos, se pueden representar en 2 fórmulas, o sea, hay otra más. Pero las clásicas son las fórmulas de Fischer, que son estas, cadenas lineales, moléculas abiertas, y después tenemos las fórmulas de Howard, o Howard, no sé cómo se pronunciará, que son las cadenas cíclicas, ¿sí? Bien, la realidad del mundo real es que los monosacáridos se encuentran más en su forma cerrada, ¿sí? En su forma de hemiacetal, que en su forma abierta, ¿sí? En una mezcla de monosacáridos, creo que el menos del 1% se encuentra en forma lineal, mientras que casi todo se encontraba, era un número grande, era 99,9 o 99%, una cosa así, se encontraba en forma cíclica, ¿sí? Bien. ¿Cómo pasamos de la fórmula lineal de Fischer a la de Howard, ¿sí? Howard, para mí que es Howard. Bien, ¿cómo pasamos? Lo que va a ocurrir es que el oxígeno que tiene una doble unión, ya sea del grupo carbonilo del aldehído o del grupo carbonilo de la cetona, se abre y se une a un átomo de carbono. ¿Sí? ¿A cuál átomo de carbono se va a unir al último? ¿Sí? Siempre el que está arriba es el primer átomo de carbono y los que siguen van en orden: segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Sí? Entonces lo que vemos acá es que en el caso de la glucosa, vemos que el carbono, el primer carbono, ¿sí? Tiene la doble unión con el oxígeno. Ese oxígeno es como que se abriese, ¿sí? Y va a formar una unión con el quinto carbono, digamos. Entonces, este era el carbono que antes era 1, ¿sí? Doble unión con el oxígeno, que el oxígeno se abrió. Y perdón, este es el carbono en verde, sería el carbono 1, este sería el oxígeno y su unión con el quinto, ¿sí? Y el que queda sueltito arriba es el sexto. Entonces, este es el primero, el que está en verde. 2, 3, 4, 5, 6. Bien. Hemiacetal se llama a este anillo que se formó. ¿Sí? Son hemiacetales. ¿La glucosa es un hemiacetal? Sí. ¿La gulosa es un hemiacetal? Sí. ¿La manosa es un hemiacetal? Sí. ¿La fructuosa es un hemiacetal? No.
Bien. Mientras que ¿cómo se llama esta? La fructuosa, ¿sí? La fructuosa lo que va a generar va a ser un anillo que se llama hemicetal. Uno es acetal, el otro es cetal, ¿sí? Y nada más. Bueno, a ver, ahora, además, como todo esto todavía no lo podíamos complejizar más, lo complejizamos porque se puede y quiero, vemos que ahora van a salir una familia de anillos a las cuales, además que de ser D o L, le sumamos un alfa o un beta. ¿Qué es la posición alfa? ¿Sí? Acá tenemos la alfa de glucosa. ¿Qué es alfa? Que este es el carbono número 1, ¿sí? Recuerden que los palitos, ¿qué son? Son grupos oxidrilos. Entonces, si el carbono 1 tiene un oxidrilo que se proyecta, que mira hacia abajo, lo llamamos alfa. Si tenemos en el carbono número 1, el palito, o sea, el oxidrilo que miraba para abajo, mira para arriba, lo llamamos de posición beta. Entonces vamos a tener a la alfa de glucosa y a la beta de glucosa. ¿Sí? ¿Y con qué tiene que ver? Con la posición del carbono, del oxidrilo del carbono 1. Entonces, después van a ver cuando en disacáridos le van a decir la unión alfa 1,4, la unión beta 1,6, la unión alfa 1, beta 4. Entonces significa que eso de alfa o beta es si el oxidrilo está mirando para abajo o para arriba. Bien. En cuanto a los azúcares, ¿sí? Puedo seguir agregándole grupos funcionales, ¿sí? Y agregándole cosas, y por lo tanto aparecen los derivados de los azúcares. Ustedes pueden leer en cualquier lugar que los aminoazúcares cumplen una función. Los azúcares sulfatados tienen función en. Los azúcares fosforilados tienen funciones en. Algunos tienen función de energía, otros tienen función van a ayudar van a formar parte de la membrana plasmática, otros van a formar parte de señalizaciones, otros como patrones de reconocimiento, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, a un azúcar, ¿sí? Acá teníamos un azúcar, le podemos agregar un grupo amino, ¿sí? Un grupo amino. Se le puede agregar un grupo sulfato, ¿sí? Sulfatar un azúcar. Y se la puede fosforilar. Estos son algunos ejemplos, hay más derivados, ¿sí? Pero si le llegan a preguntar los derivados de azúcares, que no sé si qué función, pero sí lo que le pueden preguntar que la estructura, o sea, cómo está formado. Y bueno, está formado por un azúcar, ¿sí? Es decir, un polialcohol con función aldehído o función cetona, más algo. Un grupo sulfato, un grupo amino, un grupo fosfato, ¿sí? Lo que sí, en cuanto a oxidación y reducción de azúcares, ¿sí? Podemos oxidar o reducir un azúcar. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de la glucosa. Sí, pongo glucosa porque es lo que más uno se tiene que aprender. Si nos fijamos, cuando yo ayer había explicado algo de oxidación, de cómo se obtenía un grupo, ¿cómo se llama? Un aldehído o un grupo carboxilo, una acetona, ¿sí? Yo había dicho que el alcohol primario se oxida, el alcohol primario se oxida y lo llevo al aldehído. Lo puedo seguir oxidando y se puede formar un ácido. El alcohol secundario se oxida, forma una acetona. ¿La puedo volver a oxidar? Ya no, porque no puede aceptar más oxígenos. O sea, puedo oxidar una acetona, sí, pero se va a romper la molécula. Yo hablo de molécula entera. Bueno, entonces, si nos fijamos acá, la glucosa, ¿sí? Tiene en sus extremos, vamos a tomar, por ejemplo, los extremos, en realidad pueden ser cualquiera. Si nos fijamos arriba, ¿sí? Acá arriba tiene una función aldehído. Y yo a la función aldehído la puedo oxidar y transformarla en una función ácido, en un ácido carboxílico. Y es lo que pasa acá.
¿sí? Si lo vemos a la derecha, acá pasamos de función aldehído a función ácido. Y en esta función ácido ya dejamos de hablar de la D-glucosa y lo llamamos ácido glucónico. ¿Sí? Cuando vean en algún momento de su vida vías metabólicas, va a aparecer todos estos personajes, ¿sí? Pero por ahora quédense con la idea de que sí, se puede oxidar un azúcar y se va a transformar en ácido glucónico. Si yo lo sigo oxidando a la molécula, la sigo oxidando, ¿sí? Y la oxido en el último carbono, que tenía una función alcohol, la oxido fuertemente, es decir, va a pasar al aldehído y de aldehído ácido, vamos a tener una molécula que tiene en sus dos extremos, ¿sí? En sus dos extremos tiene una función ácido. Y se va a llamar ácido glucurónico. ¿Sí? Uno es glucónico y el otro es glucurónico. Bueno, ahora, alguien me podría preguntar, ¿por qué no oxido los alcoholes del medio? Y bueno, porque todo esto se da dentro de la célula y va a haber enzimas que son catalizadores biológicos que se encargan de agarrar una única parte de la molécula, ¿sí? Las enzimas tienen alta selectividad y eficiencia, entonces van a agarrar de la molécula de glucosa, solamente reconocen, por ejemplo, el carbono 1 y el carbono 6. En más, debe haber una enzima que solamente trabaja con el carbono 1 y otra enzima que trabaje con el carbono 6, o el mismo complejo enzimático que un sector trabaja con el carbono 1 y otro sector con el carbono 6 y son independientes, ¿sí? Así de maravilloso es el metabolismo. Bueno, y el sector del medio, toda esta parte de acá, no es oxidado porque no reconoce o en esa parte, digamos, la enzima. Ahora, si yo esto lo hago en el laboratorio, agarro una molécula bueno, voy a agarrar un conjunto de moléculas de D-glucosa, las llevo a oxidación, no se va a formar ácido glucurónico, se van a formar acá, se va a llenar de grupos cetonas, ¿sí? Porque los voy a oxidar a no más dar, y me va a quedar dos grupos ácidos llenos de grupos cetonas. Pero nada más que eso. Lo que sí le pueden llegar a preguntar qué es un azúcar reductor. Y son los azúcares que se pueden oxidar en el carbono 1. Entonces, la D-glucosa es un azúcar reductor, ¿sí? Y ahora ustedes me preguntan, ¿por qué le llamamos reductor si la definición dice son azúcares que se pueden oxidar? Bien, cuando el azúcar se oxida, ¿sí? Se le llama reductores porque al oxidarse liberan electrones y esos electrones lo tiene que tomar otro átomo. Los electrones no quedan sueltos porque sí, los toma otro átomo o otra molécula. Entonces, ese átomo, esa molécula que lo toma, se termina reduciendo porque gana cargas negativas. Entonces se le llaman azúcares reductores porque terminan reduciendo a un tercero. Sí, las reacciones químicas funcionan de esa manera. Yo no puedo liberar nada al universo sin que eso no esté después haciendo algo. Y bueno, hay unos reactivos especiales que se llaman reactivos de Fehling, de Tollens, y Fehling A, el Fehling B, que se utilizan para poder denominar si un azúcar es reductor o no reductor. Así como también puedo oxidar un alcohol, lo puedo reducir. ¿Sí? Lo puedo reducir convirtiéndolo en polialcoholes que se van a llamar polioles, ¿sí? Oles por alcohol, ¿sí? Y poli porque son muchos. Es decir, por ejemplo, de pasar de la D-glucosa, que en el primer carbono tenía un grupo aldehído, lo transformo, lo vuelvo para atrás, lo reduzco y lo transformo otra vez en un grupo alcohol. Entonces pasamos de la D-glucosa al D-sorbitol. ¿Sí? Es todo alcohol. Es un alcohol de 6 átomos de carbono, es un polialcohol de 6 átomos de carbono, es el sorbitol. En cambio, por ejemplo, acá tengo otro ejemplo, que es la D-galactosa, ¿sí? Donde también tenía el grupo aldehído, lo voy a reducir, ¿sí? A un alcohol y se va a llamar galactitol, ¿sí? ¿Qué es lo importante de acá, los nombres? No tanto. Lo importante de acá es que
¿Un azúcar se puede oxidar? Un azúcar se puede reducir. Los azúcares que se pueden oxidar son aquellos que son aquellos que tengan siempre en el primer átomo de carbono un grupo aldehído. Entonces, todas las que son las cetosas, por ejemplo, la fructosa, ¿es un azúcar reductor? No, porque la fructosa tiene una doble unión con oxígeno acá abajo, en el carbono 2, perdón, y acá arriba tiene un grupo alcohol. Y por eso no podría ser un azúcar reductor, pero por regla general las cetosas son azúcares no reductores, las aldosas son azúcares reductores. También las puedo reducir y transformarlas en pioles, ¿sí? Bien. Disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Monosacáridos, sí, van a ser todo esto, le podemos seguir sumando información, tranquilo. O sea, podríamos estar hablando 2 horas solamente de monosacáridos, ¿sí? Claramente. Pero lo importante de esto es que los monosacáridos son la unidad estructural, ¿sí? Son como la perla del collar, que yo los puedo seguir juntando. Entonces, esos monosacáridos se unen entre sí por una unión que se llama enlace glicosídico, ¿sí? Que puede ser alfa, que puede ser beta. ¿Cómo me doy cuenta si es alfa o qué significa que es alfa o qué significa que es beta? Lo que hablamos del carbono con el oxidrilo, que si el oxidrilo estaba mirando para abajo era alfa y si estaba mirando para arriba era beta. ¿Sí? Bueno, es una unión entre dos monosacáridos, se va a llamar disacárido, va a ser por un enlace de tipo glicosídico, y ese enlace se forma con pérdida de una molécula de agua. Es decir, es una condensación. Un monosacárido se une con el otro, pierden una molécula de agua. Es así como funciona la lógica de la unión. ¿Sí? Voy deshidratando y se van uniendo en cadenas. Acá tenemos el ejemplo de la lactosa o azúcar de leche. ¿Qué es la lactosa? Bueno, la lactosa es la unión de la galactosa con la glucosa. La unión es galactosa beta 1,4 glucosa. ¿Sí? Bien. Beta significa que ¿qué? Que el oxidrilo se encontraba en una posición de arriba. Acá lo vemos. Beta. Beta 1,4 es de la galactosa el carbono 1. Esta es la galactosa, este es el carbono 1, ¿sí? Y de la glucosa es el carbono 4. El verde era el carbono 1. 1, 2, 3, 4. Entonces la unión del carbono 4 con el carbono 1, ¿sí? Y esta es la lactosa o azúcar de leche. Otra cosa que me olvidé decir es que los monosacáridos tienen sabor, ¿sí? Los azúcares tienen sabor dulce, ¿sí? Cuanta más moléculas se van uniendo, el sabor dulce se va perdiendo. ¿Sí? Se va perdiendo ese sabor dulce característico de los azúcares. Si ustedes comen una cucharada de almidón, no sé por qué, pero comen una cucharada de almidón o una cucharada de harina, ¿sí? De harina de trigo, por ejemplo, van a ver que no tiene sabor dulce. Para nada tiene sabor dulce. ¿Y por qué se debe a eso? Bueno, porque son un montón de azúcares unidos entre sí y se va perdiendo el sabor, ¿sí? Es una típica característica. Otra característica es que van perdiendo la solubilidad. La glucosa es soluble en agua. La fructosa es soluble en agua. El almidón no lo es, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Lactosa. Acá tenemos a la maltosa. La maltosa es la unión de la glucosa con otra glucosa, son dos glucosas, pero se unen por una unión alfa 1,4. Entonces, esta glucosa, posición alfa porque mira hacia abajo, primer carbono, alfa 1, y acá tenemos el carbono 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, entonces unión glicosídica 1, alfa 1,4, glucosa-glucosa, es la maltosa. Una maltosa está formada por
una de glucosa, una de galactosa. Está formada por 2 maltosas, está formado, y así. Esas opciones pueden aparecer. Bueno, 2 monosacáridos, ¿sí? Los vamos a llamar, cuando se unen 2 monosacáridos, los llamamos como disacárido. 3 o más los vamos a llamar oligosacáridos. Y 100 o más polisacáridos, ¿sí? O sea, entre 3 y 100, oligo, de 100 para adelante, polisacáridos. Bien, acá tenemos lo que va a empezar a pasar, o sea, los disacáridos se van a unir entre sí, los van a formar tetrámeros, octámeros, bla, 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 hasta que en algún momento se van a formar o van a pasar a ser denominados, ¿sí? Como polímeros, ¿sí? Van a pasar a ser poliazúcares. Entonces, ¿van a ser siempre los mismos tipos de enlace? Y claramente no. ¿Sí? Hay algunas moléculas, hay algunos complejos, ¿sí? Que tienen solamente uniones de glucosa en posición de tipo alfa 1,4. ¿Sí? Hay otros tipos de azúcares complejos, ¿sí? Que se unen por otro tipo de unión, por unión 1,6, o por una combinación, o lo que sea, ¿sí? Cuando, o sea, polisacáridos, ¿qué típico ejemplo de polisacárido van a tener? Bueno, glucógeno. El glucógeno es la forma de almacenar energía que tenemos los animales. La célula animal almacena energía a través del glucógeno, principalmente músculo e hígado, ¿sí? ¿Y qué es el glucógeno? Moléculas, miles de moléculas de glucosa. Una glucosa se une con otra a través de un enlace alfa 1,4, que es el que está marcado acá arriba. ¿Sí? No me acuerdo la cantidad, si no eran 8, eran 10 moléculas, tipo 10 moléculas de glucosas unidas así en forma lineal, hasta que en un momento hay una enzima que se llama enzima ramificadora. Bueno, después cuando vean bioquímica en la carrera, sí, las van a conocer. Hay una enzima que se encarga de ramificarlo, ¿sí? Cada tantas unidades ramifica, y se llama enzima ramificante y forma un enlace que se llama enlace 1,6. Entonces esto venía lineal, pum, 1,6, y vuelve a hacerse lineal, y otra vez, y así. Para empaquetar de manera mejor a la glucosa, ¿sí? En forma de glucógeno. ¿Y qué función tiene almacenarlo como forma de glucógeno? Y bueno, tengo una fuente de glucosa disponible para el ayuno, o para el ejercicio, si hablamos del músculo. El almidón. El almidón es una forma que la célula animal no la puede, ¿cómo se llama? Almacenar. Nosotros no almacenamos almidón, pero los vegetales sí. La papa tiene almidón, ¿sí? El maíz tiene almidón y otras cosas tienen almidón. ¿Sí? Y es otra forma, o sea, va a ser moléculas de glucosa, pero unidas de manera distinta. No va a ser alfa 1,4, alfa 1,6, van a haber otros tipos de uniones. Almidón, la celulosa también es un polisacárido, me parece que eran alfa 1,6 y beta 1,3, no me acuerdo bien. Pero lo que pasa con la celulosa es que directamente, por ejemplo, nosotros los seres humanos no estamos diseñados para poder digerir celulosa. Hay animales que sí, hay otros que no. Hay plantas que las plantas tienen esa cosa de producir la celulosa, ¿sí? Y va a tener función estructural. Las paredes celulares están formadas por celulosa, y los exoesqueletos están formados por otro tipo de polisacárido de los insectos, ¿cómo se llaman? Las cortezas, ¿sí? La madera es celulosa. Pero bueno, lo importante es que son formas de almacenar glucosa o monosacáridos. ¿Qué es lo importante de los monosacáridos? Además de que
son formas prácticas de almacenar energía, porque ustedes me podrían decir, ¿por qué no almacenamos la glucosa como viene y listo, y no nos tomamos el trabajo de empaquetarla? Y porque la glucosa suelta, si yo tengo 3000 unidades de glucosa suelta, ¿sí? Es osmóticamente activa por 3000 moléculas distintas, es como que tengo 3000 partes, ¿sí? Ahora, cuando esas 3000 partes las hilvano en un collar, como si fueran un collar de perlas, ¿qué va a pasar? En vez de actuar como 3000 moléculas, actúa como una sola. Entonces se dice que es osmóticamente menos activa, y por eso la guardamos así. Igual, si les preguntan cuál es la mayor fuente de energía que tiene el organismo, son los lípidos, las grasas, no es ¿cómo se llama esto? No son los monosacáridos. Los monosacáridos son una forma rápida, pero los que tienen como la mayor cantidad de energía, obviamente siempre son los lípidos. Bien. Pasando a otro tipo de biomoléculas, ¿sí? Tenemos al ADN y al ARN. Sí, ¿qué son el ADN y el ARN? Ácido ribonucleico, ADN, ácido desoxirribonucleico. Bien. Bueno, funciones del ARN, funciones del ADN, en cualquier libro de biología. Sí, yo obviamente, reitero, me sigo enfocando en la forma química, en las uniones. Le pueden llegar a preguntar, o sea, en la parte de biología podemos preguntar sobre la polimerasa 1, la 2, la 3, qué hace, la transcriptasa, qué hace esto, qué hace la helicasa, pero en la parte de la química no. Lo que tenemos que saber es que vamos a tener una familia de compuestos, ¿sí? Que son estas son las vedettes, ¿sí? Que son nada más y nada menos que bases nitrogenadas. ¿Qué bases actúan a nivel del ARN y del ADN? El uracilo, la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Ahora, el ARN en su estructura, sí que es una simple hélice, una hélice simple, que después se puede tipo interactuar, un extremo, esta punta puede interactuar con la parte de acá al medio y hacer un bucle, sí puede. Bueno, el ARN va a estar compuesto por uracilo, adenina, guanina y citosina. Mientras que el ADN no va a tener uracilo y va a tener timina, o sea, va a tener adenina, guanina, citosina y timina. Bien, el ADN, sí, como ustedes saben bien, tiene una doble hélice, ¿sí? Y esa doble hélice, si vemos acá lo que está marcado en colorcito, así como lila, verde, azul, rojo, ¿sí? O azul rosa, no es nada más y nada menos que las bases nitrogenadas que se unen. Ahora, las bases nitrogenadas no se unen porque sí, sí van a tener uniones electrostáticas, van a tener uniones puente de hidrógeno principalmente, y son complementarias entre sí, ¿sí? La mnemotecnia es Aníbal Troglio, pero bueno, si no son argentinos, Aníbal Troglio, sí, que es un cantante de tango. Entonces, la adenina va con la timina, es el complementario. Carlos Gardel, citosina con guanina. Le pueden poner el nombre de quien quieran, pero ustedes recuerden que guanina, citosina, adenina, timina. ¿Sí? Bueno, estructuralmente las bases nitrogenadas son anillos, ¿sí? Son anillos carbonados que van a tener en distintas posiciones grupos aminas, ¿sí? Grupos nitrilos, tienen nitrógeno, por eso se llaman bases nitrogenadas. Y los podemos dividir en aquellos que tienen dos anillos, que son la adenina y la guanina, y aquellos que tienen un solo anillo. Entonces, los que tienen un solo anillo van a tener el nombre de piridiminas, y los que tienen dos anillos, el nombre de purinas. El nombre cortito, los que tienen dos. El nombre largo, los que tienen tres.
Bien. Las bases nitrogenadas, no importa cualquiera, se van a unir a los azúcares. Y se van a unir a un azúcar, ¿sí?, que es la ribosa. Acá está. Acá hay una y acá hay otra. Bien. Esta ribosa puede estar oxigenada o desoxigenada. En el caso del ARN, el azúcar al que se van a unir estas bases nitrogenadas va a ser la ribosa, que si yo miro en el carbono número 2, tiene un grupo oxidrilo. Mientras que en el ADN se llama desoxi, ¿sí?, ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué? Porque tiene desoxirribosa en su estructura. Si nos fijamos en el carbono 2, lo que cambió es que antes tenía un grupo OH, ahora solamente tiene un hidrógeno. Bueno, se unen, ¿sí?, las bases a los azúcares y vamos a recibir ahí el nombre, o sea, estos son solamente bases, estos son solamente azúcares. Cuando se une una base con un azúcar, forma un nucleócido. Nucleócido. Se les puede llegar a preguntar. Un nucleócido está compuesto por base más azúcar, base más desoxirribosa, base más esto, base ribosa fosfato, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y por último se va a unir un grupo fosfato, ¿sí? Una vez que la base se une con el azúcar se va a unir a un grupo fosfato. Este grupo fosfato, cuando ya tenemos esos tres componentes, vamos a hablar de ácido de nucleótido, ¿sí? Deja de ser nucleócido y pasa a ser nucleótido. Ese nucleótido puede ser monofosfatado, difosfatado o trifosfatado, es decir, tener 1, 2 o 3 grupos fosfato. Y todo esto que vemos acá en color beige, ¿sí?, que sería lo que mantiene a la hélice, o acá en gris, se tiene que ver con los fosfatos. Ahora vamos a ver cómo se unen. Bueno, nada, resumencito. Cosas que tienen que saber también, pero por parte de biología. El ADN, ¿dónde está? En el núcleo. En el citosol, el ARN. ¿Qué función tienen? Función genética. El ARN, síntesis de proteínas. ¿Qué bases se usan? Adenina, timina, citosina, guanina. Azúcares desoxi, en el otro ribosa. Bicatenaria antiparalela es la cadena en el ADN, monocatenaria en el ARN. Por hidrólisis me da las desoxi... serían nucleótidos, los desoxinucleótidos, ¿sí? Acá me va a dar los ribonucleótidos, ¿sí? La síntesis, la función, el peso molecular. Obviamente el ADN tiene doble cadena, así que es mucho más pesado que el ARN. Y la vida media, bueno, el ADN se mantiene casi toda la vida, chicos. Y el ARN tiene menos tiempo, ¿sí? Les pueden llegar a preguntar qué es una nucleoproteína. ¿Sí? Una nucleoproteína es una proteína cualquiera que está conjugada, o sea, está unida a un ácido nucleico. Y la vamos a encontrar siempre, obviamente, cerca de los cromosomas y de los ribosomas, que son los lugares donde en la célula vamos a tener ADN y ARN. Datos de histonas, estos que están acá, sí, son importantes. Las histonas son proteínas que van a empaquetar al ADN. Esa es la función de la histona, ¿sí? Porque la molécula de ADN es gigante, es muy, muy, muy grande, y la tenemos que achicar y meterla en el núcleo, y eso lo hace la histona. Bueno, está formado de 8 por 8 de los 20 aminoácidos. Arginina y lisina son los que predominan. Tienen carga positiva, porque ahora vamos a ver que, bueno, a ver, atrás. Si vimos, esto está lleno de grupos fosfatos, y los grupos fosfatos tienen un montón de cargas negativas, y bien marcadas. Entonces, si las histonas tienen carga positiva, se van a adherir a la molécula de ADN, ¿sí? Se van a unir.
cuando cambia el pH, biología, en la transcripción y todo ese proceso maravilloso, hay un momento donde el pH cambia, ¿sí? Y cambia la afinidad de las histonas por el ADN. ¿Por qué? Porque pierden, sino que la carga se modifica, ¿sí? Y el ADN se libera de la histona y, ¡pum!, y se puede replicar. Pero eso tiene que ver por un cambio del pH transitorio, controlado, que lo que hace es que cambie esa cantidad de cargas. Bueno, son solubles en medio acuoso, forman uniones iónicas, bla, bla, bla. Esto es importante, que neutralizan el ácido fosfórico en el ADN, ¿sí? Y nada más. Y acá estamos, ¿sí? Eso que yo había visto en la hélice, que yo dije cómo se mantenía, esa hélice se mantiene por este tipo de unión. Es una unión de tipo éster, ¿sí? Es un éster, que era el éster, la unión de un ácido con un alcohol. Eso era un éster. Bien, ¿qué ácido va a ser? El ácido fosfórico. Tenemos grupos fosfatos. ¿Cuál es el grupo alcohol? Si nos fijamos, están unidos a un alcohol de la desoxirribosa. ¿Sí? La ribosa era un polialcohol, porque es un azúcar. Entonces se van a unir, ¿sí?, los grupos. Si nos fijamos en el de arriba, ¿sí?, el de arriba sería, este es el carbono 1, 2, 3. Y el de abajo sería 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, sí, está bien. 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Típica pregunta de biología. Bueno, la cuestión es que, bueno, acá vemos que son cadenas antiparalelas, y lo importante de acá es cómo se mantiene la estructura primaria del ADN, unión fosfodiéster. ¿Sí? Es un grupo fosfato que está haciendo dos uniones de tipo éster, uno con el azúcar de arriba, otro con el azúcar de abajo. Si yo rompo el grupo fosfato, si yo rompiese el grupo fosfato, se van a separar los azúcares. Y después las bases nitrogenadas principalmente están unidas por uniones de tipo puente de hidrógeno. Acá está lo que están las bases, la desoxirribosa, el fosfato. Cuando se une el azúcar con una base se llama desoxirribonucleósido. Y cuando se une a un grupo fosfato, vemos que se llama desoxirribonucleótido. ¿Cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? El grupo fosfato. Bien, bueno, acá hay unos choice que andan dando vueltas por ahí, ¿sí?, que me parecieron interesantes en cuanto al razonamiento. Bueno, dice, señale la opción correcta, ¿sí? Dice, los nucleósidos de bases púricas llevan el sufijo idina. A ver, chicos, cuando ustedes están resolviendo un choice, ¿sí?, hay preguntas que no tienen congruencia. Hay otro tipo de preguntas que dice todos, y hay otras que dice solamente. Reitero lo de ayer. Lo de ayer. En un choice, cuando dicen todos, cuando dice solamente, miren a esa pregunta rara. ¿Por qué? Porque estudiamos ciencias biológicas y las ciencias biológicas no son un fenómeno de todo o nada, ¿sí? Y obviamente siempre está el método de Descartes, ¿sí?, de ir sacando cosas. En cuanto, bueno, los nucleósidos de bases púricas, las púricas eran las que tenían un simple, doble anillo, ¿sí? Llevan el sufijo idina. Bueno, acá, nucleósidos, ¿qué es? Una base púrica o pidimídica más pentosa. Si la base es púrica, termina en osina, mientras que si la base es pirimídica, termina en idina. Entonces, idina es para las pirimídicas, y por eso esta opción está mal. La tercera dice, ¿los nucleósidos contienen grupo fosfato? Sí. ¿Tienen grupo fosfato? No, obviamente que no. Esos son los nucleótidos, entonces ya la cancelamos. La D, ¿los desoxinucleótidos contienen ribosa? No, contienen desoxirribosa,
y las pirimidas solo forman desoxirribonucleicos y no, forman ambas. Tengo los desoxi y tengo los ribonucleicos. Entonces, si yo me sé lo otro, tranquilamente la B, que obviamente por descartes es la opción correcta, la nicotinamida, ¿sí? Es el grupo prostético importante, ¿sí? De las coenzimas NAT y NADP. Nicotinamida sería la N, la A es de adenosina, ¿sí? Y bueno, esto lo van a ver, está acá, están acá, ¿sí? Esto lo van a ver cuando veamos bien después en algún momento de la vida bioquímica y van a ver ¿cómo se llaman estos? Las vías metabólicas y va a aparecer el cofactor NAT, NADPH, NADP y ahí, bueno, se van a agarrar la cabeza, pero eso es problemas del futuro, no de ahora. La 9 dice, bueno, señale la opción incorrecta en relación a los ácidos nucleicos. ¿Sí? La incorrecta. Entonces, la que me parece rara acá, obviamente también esto parece una banalidad, ¿sí? Pero lean bien el enunciado. Porque uno está acostumbrado a buscar la respuesta correcta. Y hay enunciados, ¿sí? Hay enunciados que dicen, marque la incorrecta o cuál es la falsa. Y uno, como siempre, la suelen poner última. Que dice, la primera es verdadera, pum, ya está, pongo esa. Y dejo de leer lo demás. Eso también es algo que pasa cuando hacemos choice. Bueno, la suma de los restos púricos en el ADN es distinta a la suma de los restos pirimídicos. Bueno, esta es, digamos, la incorrecta. ¿Por qué? Porque si recordamos, acá, cada una de las bases en el ADN está unida a otra base, ¿sí? Y siempre, si nos fijamos, es una base púrica, o sea, dos anillos con una pirimídica de un anillo. 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. ¿Sí? Siempre es doble 1, doble 1. Entonces, los restos de purinas, es igual al resto de pirimidas. Eso es, por eso esta es la opción que está mal. Después los demás son datos que obviamente están bien. En la desnaturalización del ADN no se rompen las uniones covalentes fosfodiéster, no. Lo que se rompe son los puentes de hidrógeno. La C dice, el ADN híbrido está compuesto por ADN de distintos orígenes. Esto es un dato teórico, pero sería la base, digamos, de lo que son los alimentos transgénicos. Saco el gen de un lugar, lo meto en otro ser que no tendría que estar, y hago manipulación genética, y es un ADN híbrido, porque es un ADN o sea, es un ADN que sale de mezclas de cosas. También se puede hacer en animales, ¿no? Obviamente. La D dice, la complementariedad de bases requiere del apareamiento de una base púrica con una pirimídica, y eso es verdadero. Y si yo ya veo las D, yo sé que la D es verdadera, la A es falsa. Y la E dice, el ADN bacteriano es una doble cadena antiparalela circular. Y no. Es circular, sí. Es doble, no. Bien. Siguiendo con las bases y demás. ¿Sí? Esto de acá es una picardía, no saberse que perder un punto porque no saber lo que es una base pirimídica y lo que es una base púrica, una purina o una pirimida, sí, sería no sé, sería una mala picardía perder un punto por esto, ¿sí? A ver, reitero, toda esta segunda parte de la segunda era tiene mucho dato teórico, hay mucho dato de que ustedes tienen que sentarse y aprenderse datos, o sea, no queda otra. Bueno, teníamos adenina, ¿sí? O sea, nos pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes no es una base pirimídica? Y la adenina era una purina porque tenía dos anillos. La citosina tiene un solo anillo, entonces es pirimídica. El uracilo tiene un solo anillo, es pirimídico. La timina tiene un solo anillo, es pirimídico.
el 5-metiluracilo es un derivado del uracilo, ¿sí? Por lo tanto, también es una pirimida. Entonces la única que acá no está como pirimida, que es una purina, es la adenina. ¿Cuál es la otra purina? La guanina. La otra dice, ¿cuál de las siguientes uniones o interacciones estabiliza la estructura primaria del ADN? Y la estructura primaria del ADN está marcada por uniones de tipo fosfodiéster, ¿sí? Lo que hace al ADN unir un nucleótido con el otro es el grupo fosfato. El grupo fosfato se va uniendo entre sí, o sea, va uniéndose a un azúcar a otro, y es lo que va a formar a la hélice del ADN. Entonces, la estructura primaria del ADN es el enlace fosfodiéster. ¿Puentes de hidrógeno? No, puentes de hidrógeno tienen que ver con la complementariedad de bases, ¿sí? El puente de hidrógeno se rompe cuando yo desnaturalizo al ADN. ¿Sí? Desnaturalizar es mantener la estructura pero perder la propiedad. Mientras que, o sea, cuando yo elimino, desestabilizo, rompo la estructura primaria, yo ya dejé de naturalizar porque la molécula no vuelve para atrás, o sea, no puede volver a unirse, ¿sí? Sino que ya es tipo una ruptura bastante importante. Interacciones hidrofóbicas, interacciones electrostáticas es lo que mantienen a las bases, y el enlace anhidro, acá no hay enlace anhidro, ¿sí? El enlace anhidro se da cuando ¿qué? Se unen dos ácidos. Bien. Proteínas. Las proteínas, ¿sí? Otro tipo de biomoléculas, están formadas ¿por qué? Están formadas por aminoácidos, así como los polisacáridos. Cuando se unían muchos monosacáridos, que yo había dicho, el monosacárido es como una perla y el polisacárido es como un collar. Bueno, la proteína es un collar y la perla es el aminoácido. Entonces, si yo entiendo el aminoácido, puedo llegar a entender más o menos cómo trabaja una proteína. Entonces, aminoácidos. ¿Qué es un aminoácido? Bueno, amino tiene grupo amino. Sí, nitrógeno, lo tiene acá. Ácido tiene un grupo carboxilo. Sí, tiene un grupo carboxilo. Entonces, un aminoácido es un compuesto orgánico que va a tener un grupo amino y un grupo carboxilo. ¿Toda sustancia que tenga un grupo amino y un grupo carboxilo es un aminoácido? No. Para ser un aminoácido tengo que tener el grupo carboxilo, o sea, el grupo ácido, y el grupo amino unidos al mismo carbono. ¿Sí? Acá obviamente R es nada más y nada menos que la cadena, el resto puede ser así solo, o puede tener muchos más carbonos, 3, 4, 5, un anillo. ¿Sí? Hay muchas posibilidades. Bien, dentro de lo que es esto, ayer habíamos visto algo de propiedades muy por arriba, ¿sí, chicos? De lo que era un ácido, lo que era una base. Y bueno, lo que era un ácido, lo que era una base. ¿Y qué pasa? Bueno, el grupo amino trabaja como una base, es alcalino, mientras que el grupo ácido es un ácido, libera hidrógeno. El grupo amino tiene la propiedad de recibir un hidrógeno, el grupo ácido tiene la capacidad de liberar el hidrógeno. Entonces, estos son equilibrios químicos, no pretendo que lo entiendan, ¿sí? No pretendo que entiendan los equilibrios, pero lo que podemos decir que cuando el pH, ¿sí? Cuando el pH es muy bajo, o sea, estamos en un medio ácido, va a haber mucho hidrógeno dando vuelta y el grupo amino puede tomar ese hidrógeno, ¿sí? También puede pasar algo distinto, nos vamos al otro extremo, donde hay poco hidrógeno, ¿sí? Y el grupo amino no puede tomar hidrógenos, pero sí el grupo ácido puede liberar hidrógeno, porque estamos en un medio básico. Entonces vamos a formar un anión con carga negativa, carga neta negativa, anión, carga neta positiva, catión. Entonces a pH ácido
las proteínas trabajan como cationes, y a pH alcalino, las proteínas trabajan como aniones. Ahora, hay un estado del intermedio, ¿sí? Donde la molécula es neutra, porque está cargado positivo y negativamente al mismo tiempo, es decir, el grupo amino tomó un hidrógeno, el grupo ácido liberó un hidrógeno, y esa estructura intermedia, donde no actúa ni como cation ni como anión, se le llama zwitterion, que es alemán. Si hay alguien que sepa alemán, que lo pronuncie como tenga que ser. Zwitterion, ¿sí? Que es una estructura que está en el medio. A pH fisiológico, nosotros tenemos esta estructura. Casi siempre, ¿sí? No vamos a tener ni el cation ni el anión, sino esto. El aminoácido cargado por ambas partes. Aminoácidos. Preguntas que le van a hacer hasta el cansancio, de acá hasta que se reciban, es: aminoácidos, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? Bla, bla, bla. Bueno, aminoácidos tenemos 20. Sí, acá tenemos 20 aminoácidos, que son los que utiliza el organismo. Ahora, de estos 20 aminoácidos los podemos diferenciar en aminoácidos de tipo esencial y de tipo no esencial. Los de tipo esencial son aquellos aminoácidos que el organismo no los puede sintetizar. Es decir, los tengo que ingerir por la dieta o a través de una pastilla, pero lo tengo que ingerir de algún lugar porque el organismo no me fabrica ese tipo de aminoácidos. Y son los que están remarcados en círculos: valina, leucina, metionina, isoleucina, treonina, prolina, histidina, fenilalanina, triptofano. Todas estas, ¿sí?, son los aminoácidos esenciales. Los que no están remarcados: glicina, alanina, serina, cisteína, asparginina, glutamina, aspartato, glutamato, tirosina, arginina y lisina, son no esenciales. Es decir, que el organismo los va a producir, ¿sí? Bien. Pregunta de siempre es: ¿cuál de los siguientes es un aminoácido esencial? ¿Cuál de los siguientes es un aminoácido no esencial? ¿Por qué a los aminoácidos se los llama esenciales? ¿Por qué a los aminoácidos se los llama no esenciales? Opciones, ¿sí? Bueno, otra forma, que es más química, ¿sí?, es separarlos según ciertas particularidades. Por ejemplo, es mirando la cadena, el resto, ¿sí?, esa que se marcaba acá como R, ¿sí?, mirando esta cadena, podemos decir que hay aminoácidos que tienen grupos no polares. Por ejemplo, todos estos que están acá arriba, ¿sí? Glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, todos estos son no polares. Al ser no polares, ¿sí?, no se van a combinar muy bien con el agua, pero sí con las grasas. Entonces pueden atravesar grasas. Y sabemos que la membrana celular es prácticamente lípido, entonces atraviesa lípidos. Después tenemos grupos, ¿sí?, que son todos estos de acá abajo, que son aminoácidos donde el grupo, la cadena lateral, ¿sí?, es polar, pero no tiene carga. Serina, treonina, cisteína, prolina, asparginina y glutamina. Después tenemos otro donde la cadena lateral, ¿sí?, está cargada, pero de manera positiva. Lisina, arginina, histidina. ¿Dónde van a estar estas que están cargadas positivamente? Bien, donde haya muchas cargas negativas. Es así. Si hay cargados positivamente es porque hay cargados también negativamente, que son estos dos: aspartato y glutamato. Sí, que tienen la cadena lateral con carga negativa. Y después tenemos a los que se denominan aromáticos, ¿sí?, que tienen una cadena aromática. El aromático, que es un anillo, que son la fenilalanina, la tirosina y el triptofano. Otra típica pregunta que se les puede hacer a través de aminoácidos es si todos los aminoácidos forman proteínas. Y la realidad es que no. Reitero, estamos en una ciencia biológica. Cuando dice todas las proteínas, raro.
miren con desconfianza esa opción. Hay aminoácidos que actúan a nivel de transmisores, son neurotransmisores, hormonas, pero no son para nada, o mensajeros, pero no son para nada, nunca van a formar proteínas, ¿sí? O no en los animales y demás. Bien, todos estos aminoácidos se van a unir entre sí, porque yo dije que eran como las perlas del collar, se van a formar, y van a formar un collar que va a ser la proteína. ¿Y cómo se unen? A través de esta unión que era la unión amida que vimos ayer, que la unión amida que era el amoníaco más el ácido. Y acá teníamos, bueno, ácido etanoico, ¿sí? Más amoníaco, y se formaba la etanamida. Esta unión amida es la que vamos a ver ¿en dónde? En los aminoácidos. Un aminoácido se une con el otro, se une con el otro, se une con el otro, y ese tipo de unión, cuando hablamos de proteínas, se lo denomina unión peptídica. ¿Sí? Acá tenemos las perlas hilvanadas en un mismo hilo. ¿Sí? Están todas hilvanadas en el mismo hilo y tenemos la unión peptídica. Esto es lo que se conoce como unión primaria, es una unión amida. ¿Sí? Es el grupo carboxilo, el grupo ácido de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido. Y así muchas veces. Esto es la unión peptídica, que es la unión primaria. La estructura primaria de una proteína es esta. Después va a pasar a una configuración secundaria, que va a tener que ver con las uniones puente de hidrógenos. ¿Sí? Va a haber uniones puente de hidrógeno dentro de la misma tira, porque recuerden que acá yo tengo restos, o sea, cadena lateral, cadena lateral, cadena lateral, y esas cadenas laterales, algunas eran polares, otras eran no polares, algunas eran anfipáticas, otras eran anillos aromáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, van a formar ¿qué cosa? Van a formar uniones puente de hidrógeno y van a formar una estructura secundaria. Esa estructura secundaria hay de tres tipos. Alfa hélice, o sea, esto, una hélice, donde este aminoácido forma una puente de hidrógeno con este con el de acá, y se va cerrando y se va haciendo como un resorte, una hélice. Y después tenemos la beta hoja plegada, donde un aminoácido tipo la cadena daría vuelta como por acá y se une, como por decir, esta punta con esta punta de acá. Y forma una hoja beta plegada. Y después tenemos combinaciones mixtas. Una parte es una alfa hélice, después una beta hoja plegada, alfa hélice, y así. Lo importante es que esa es la estructura secundaria de una proteína. ¿Sí? Puede ser con formación alfa hélice, beta hoja plegada o mixta. Y se da por uniones de tipo puente de hidrógeno. Ahora, pasamos de estructura secundaria a la estructura terciaria. Esta estructura terciaria puede ser una alfa hélice que se une con otra alfa hélice, con otra alfa hélice, o una alfa hélice con una beta hoja plegada, con otra beta hoja plegada, con una mixta, hay millones de posibilidades de combinación. Y puede ser por puente de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas, interacciones polares, interacciones iónicas o puente disulfuro. Hay un aminoácido, que me olvidé de nombrarlos, que es también para importancia, que es la cisteína, que es este de acá. La cisteína es el único aminoácido de estos 20 que tiene un grupo sulfato, ¿sí? Tiene un azufre, un sulfuro ahí tiene. Entonces, son las cisteínas, los restos de cisteína son los que forman una unión que se llaman puente disulfuro. Un azufre se une con el otro. Y van a formar la estructura terciaria. Hay proteínas que la estructura terciaria es como su límite, ¿sí? Y nada, o sea, eso se lo van a tener que aprender, pero es más de biología, pero puede pasar también, que les pregunten qué tipo de proteínas tienen estructura terciaria, cuáles cuaternarias, bla. Y después estas proteínas terciarias, estas unidades terciarias se pueden unir a otras unidades terciarias y formar la unidad cuaternaria, que sería esto que está acá,
que, bueno, se mantienen juntas por fuerzas débiles, son las fuerzas de Van der Waals, las no covalentes, ¿sí? Dipolo-dipolo, dipolo transitorio, puente de hidrógeno puede llegar a tener, y la otra que es dipolo inducido, ¿sí? Y bueno, acá está del apunte maravilloso que hicieron estas chicas, ¿sí? Que andan dando vueltas por ahí, por el mundo. Que tienen estos cuadritos que están buenos, ¿sí? Me gustaron, a mí me gustaron, por eso los puse. Les pueden preguntar, ¿sí?, a las proteínas por su función. Hay proteínas que tienen función de transporte, de defensa, de protección, control metabólico, de movimiento, coordinación, catálisis, regulación genética, comunicación. ¿Sí? Hay proteínas que tienen función de protección, de soporte, de elasticidad, ¿sí? Y obviamente las proteínas no se iban a mantener como aminoácido, 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 sino que también le podíamos meter otra cosa que no es un aminoácido, y lo vamos a llamar grupo prostético, y van a surgir las proteínas de tipo conjugada. Entonces, glicosproteínas son las que tienen glúcidos, o sea, una glucosa, un disacárido, una sacarosa, una maltosa, ¿sí? Algo por el estilo. Lipoproteínas, que van a tener metidas en el medio, ¿qué cosa? Lípidos. Nucleoproteínas, que van a tener ácidos nucleicos. Metaloproteínas, van a tener metales. Hemoproteínas, son importantes que se acuerden de las hemoproteínas, porque van a tener un grupo prostético que se llama hemo. Si les llegan a preguntar qué es un hemo son 4 pirroles, grupos pirroles, que están unidos a un hierro, y ese hierro está en estado ferroso, o sea, hierro más 2. Flavoproteínas que tienen vitaminas, ¿sí? Y van a actuar como enzimas. Bien, lo mismo. Ese es el tipo de preguntas que se le puede hacer acá sobre aminoácidos y proteínas. Señale la correcta respecto a proteínas. ¿En las proteínas mixtas las cadenas se pliegan formando estructuras esféricas? No. No. Las estructuras esféricas se dan en proteínas que no son mixtas, ¿sí? La mioglobina es esférica. ¿Pero por qué? Porque no es mixta. Mixta significa que tienen unidad cuaternaria. Acá hablamos de unidad terciaria. Los restos laterales de los aminoácidos, AA es aminoácido, ¿sí? Los restos laterales de los aminoácidos polares pueden formar puente de hidrógeno con el agua. Sí. ¿Por qué? Si el agua era un compuesto polar, si tengo otro resto que también es polar, lo polar se disuelve en lo polar. Ahora, si esos restos polares tienen oxidrilos, tienen nitrógeno, tiene hidrógeno, sabemos que va a tener, ¿sí? Va a formar puentes de hidrógeno. Entonces forma puente de hidrógeno con el agua. Ustedes quédense con el dato de que lo polar se disuelve en lo polar. Lo no polar en lo no polar. Bueno, la estructura alfa hélice aparece solamente en proteínas fibrosas. No. Reitero, estamos en una ciencia donde no existe el todo, ¿sí? Entonces cuando dice solamente, ya la miran feo. Las proteínas con restos polares son hidrofóbicas. Si no sabemos que es hidrofóbica, agua, fóbica, que le tiene miedo, o sea, miedo al agua. Ejemplo de sustancia hidrofóbica, el aceite. O sea, hidrofóbica significa que no se va a mezclar con el agua. ¿Y por qué el aceite no se mezcla con el agua? Porque el aceite es una estructura no polar y el agua es polar. Entonces, si es uno no polar y el otro es polar, vamos a tener, ¿cómo se llama esto? No vamos a tener una mezcla. Por eso la opción B que dice los restos polares forman puente de hidrógeno, sí es verdadero. Y bueno, y la última, todos los aminoácidos forman proteínas, ya habíamos dicho que no. Reitero, todos los aminoácidos, no. Si hubiera dicho todos los aminoácidos tienen un grupo amino y un grupo carboxilo unidos a un mismo carbono, esa hubiera sido correcta, pero acá dice todos los aminoácidos forman proteínas, no.
La otra dice, bueno, marca la opción correcta, un aminoácido que contiene azufre es, reitero, esta dije que era importante, que se la recuerden, porque también sería una pérdida de, sería una, ¿cómo se llama? Una picardía perder un punto por esto. La cisteína. La cisteína es el único aminoácido que tiene azufre y obviamente los restos de cisteínas en una misma proteína o en una misma cadena van a formar uniones disulfuro. Marque la opción correcta. Se califica como oligomérica una proteína que contiene una cadena, infinitas cadenas, más de 11 cadenas, de 2 a 10, más de 50 cadenas. Proteína oligomérica es la que está formada de 2 a 10 cadenas. La monomérica es la que está formada por una sola cadena. Y más de 11 cadenas pasa a ser polimérica. Sí, igual es una estructura extremadamente gigante. Indique la correcta. Las proteínas completas contienen todos los aminoácidos no esenciales. Las proteínas fibrosas abundan en el citoplasma celular y en el citoplasma las fibrosas no. Van a estar más que nada por fuera de las células las fibrosas. Las proteínas conjugadas contienen aminoácidos y algún resto de no aminoácidico. Sí, habíamos visto que, por ejemplo, el grupo hemo. El grupo hemo no es un aminoácido. ¿Sí? Las proteínas mixtas se disponen en formas de esfera. No, las mixtas claramente no. Las proteínas de alto valor biológico contienen exclusivamente aminoácidos esenciales. Acá, ¿qué es lo que está mal? Porque ustedes van a buscar proteína de alto valor biológico, o la persona que entrena dice, yo tomo proteínas de alto valor biológico. ¿Qué significa eso? Son proteínas que, y te van a decir todos que sí, porque tomo aminoácidos esenciales. Sí, pero no es solamente aminoácidos esenciales, sino que tienen una mezcla donde la mayoría es aminoácido esencial. Entonces, cuando dice contiene exclusivamente, lo que está acá mal, lo que le hace mal a esta respuesta es exclusivamente. Si hubiera dicho, las proteínas de alto valor biológico contienen aminoácidos esenciales, hubiera sido perfecta. Y la de arriba, la primera que dice que es una proteína completa, o sea, proteína completa es la que contiene aminoácidos, sí, que contiene todos los aminoácidos, no solamente los no esenciales. Indique la correcta cuando predomina la forma neutra de un aminoácido. ¿Sí? Si recuerdan, yo les había dicho que la forma neutra del aminoácido, que se llamaba zwitterión, lo veíamos a pH fisiológico. ¿Sí? O sea, nunca, no, siempre tampoco, reitero, ciencias biológicas, las opciones que dicen nunca, siempre, totalmente, exclusivamente, no. Entonces me quedaría entre la C, la D y la E. A pH muy bajo pasaría esto, estaríamos en la forma de catión, en la forma de cargado positivamente. A un pH muy alto estaríamos acá, en una forma de anión cargado negativamente. Y en un pH que es igual al pH intracelular, calculo yo, PI, vamos a estar acá, zwitterión. O sea, vamos a tener una carga neutra. Va a estar cargado por un lado positivo y por el otro lado negativo. Bueno, marque lo correcto. ¿Mioglobina posee varias cadenas polipeptídicas? No, posee una sola. ¿Hemoglobina es una molécula tetramérica? Sí, tiene 2 unidades pesadas y 2 livianas, 2 alfa, 2 beta, dependiendo del tipo de hemoglobina, lo van a leer, va a estar la hemoglobina A1, la A2, la fetal, después se fijen. La porción proteica de la hemoglobina es el hemo, claramente no, el hemo es la parte no proteica. Cuando el hierro de la hemoglobina está como hierro 2+, ¿es incapaz de transportar oxígeno? No, cuando está como hierro 2+, es donde transporta oxígeno, esto es el ferroso, y cuando está como férrico, como hierro 3+, no transporta oxígeno. Y la hemoglobina A2 es la más abundante en el hombre, no, es la A1, la del adulto, la más abundante. Reitero, todos estos datos de mioglobina, de hemoglobina, los pueden leer tranquilamente, no tiene nada del otro mundo. Bueno, hemoglobina es una proteína simple,
El grupo prostético de la hemoglobina es una purina, no, es un pirrol. Los citocromos no son hemoproteínas, lo son. Los citocromos son hemoproteínas porque tienen el grupo hemo. La hemoglobina pertenece al grupo de las cromoproteínas, y eso es verdad. En tantas clasificaciones que tienen están las cromoproteínas, ¿sí? Cromo significa que dan color, ¿sí? A través de una técnica, no importa cuál, pero se demuestra la coloración de esas, y tiene que ver con el grupo, con el hierro, con el pirrol, que tiene el grupo, el catión ferroso, o el catión férrico, dan un color característico. Las glucoproteínas predominan los glúcidos. No, van a ser proteínas que tengan glúcidos, pero no predominan el glúcido. Y proteína simple, la hemoglobina no es porque está unida a... Son 4 cadenas, ¿sí? Son 4 policadenas unidas, así que no es simple. La opción correcta es la D. La 42 dice, señale la opción incorrecta, los aminoácidos estructuralmente se caracterizan por tener un grupo amino y un grupo carboxilo. Y esta vez me dicen, ¿por qué esta no... ¿Está bien o está mal? Sí, está bien, me gusta. Pero ¿qué, para ser más específicos, qué podríamos decir? Que es un grupo amino y un grupo carboxilo que unido a un mismo átomo de carbono. Son sustancias formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno solamente, reitero, solamente. ¿Tienen carbono? Sí. ¿Tiene hidrógeno? Sí. ¿Tiene oxígeno? Sí. ¿Pero qué más tienen? Tienen nitrógeno, porque tienen el grupo grupo amida, perdón. Grupo amino. Tienen nitrógeno. Hay algunos que tienen azufre, como la cisteína, ¿sí? Entonces, no es solamente carbono, hidrógeno y oxígeno. Falta el nitrógeno acá, principal. Entonces, esta es incorrecta. Las otras opciones, ¿los aminoácidos de las proteínas naturales son alfa aminoácidos? No, son beta aminoácidos. ¿Existen 20 alfa aminoácidos proteicos? No, porque hay algunos que no forman proteínas. El amino y el grupo carboxilo se encuentran unidos al carbono alfa en los aminoácidos proteicos. Bueno, no. Algo bueno es que si tienen muchos choice para practicar, muchos modelos de examen, no importa de dónde hayan salido, lo importante es que los hagan porque hay muchas opciones, sí, hay muchas opciones a veces que hay muchos datos que uno no los da, que uno no los ve o que no les da importancia cuando lee o cuando toma una clase. En la 42 es incorrecta, para ver. Claro, pero en la 42 nos dice señale la opción incorrecta, no la correcta. Por eso también le digo que es importante leer el enunciado, ¿sí? Pero, ¿cómo se llama esto? En los datos a veces aparecen estas preguntas, ¿sí? Que nos hacen pensar, como, ¿existen 20 alfa aminoácidos proteicos? Y yo, ¿qué es un alfa aminoácido? Entonces tengo que buscar lo que es un alfa aminoácido. Se encuentran unidos al carbono alfa de los aminoácidos proteicos. O sea, acá la que está mal es la 42, ¿sí? En la 42 son la B, perdón, porque dice solamente está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces las demás son verdaderas, y ahí ya tenemos datos de que son verdaderos, por ejemplo, que existen 20 alfa aminoácidos proteicos. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos las opciones, ¿sí, chicos? Esto es lo que tienen los choice. A mí personalmente no me gustan, pero es cuestión de las personas. 43 dice, ¿cuál de las siguientes es una proteína plasmática? Reitero, van a la parte de proteínas, buscan cuáles eran las proteínas plasmáticas, son las que están en el plasma. La albúmina es la gran proteína plasmática, dato que se tienen que aprender hasta que se reciban, o mueran. ¿Por qué? Porque la albúmina es la proteína que se va a encargar de transportar casi todo. O sea, van a ver después en bioquímica y en fisiología que una proteína o un compuesto sale al sistema circulatorio, sale a la sangre y se une a albúmina. Si bien tiene su proteína de transporte, sí, también vamos a tener una opción que es la que siempre me lleva, que es la albúmina. Lutelinas
colágeno, mioglobina, nucleoproteína son proteínas que no son de tipo plasmático. El colágeno lo vimos que están en la parte de las, ¿cómo se llama? De la estructura, ¿sí? O sea, está por fuera de la célula. La mioglobina es la proteína que va a almacenar, ¿cómo se llama esto? Almacena oxígeno, pero para el músculo. Nucleoproteínas son proteínas que están en el núcleo, ¿sí? Y la albúmina es la que, ¿cómo se llama? La albúmina es la gran transportadora del plasma, ¿sí? Si bien cada proteína, por ejemplo, las proteínas tiroides, las hormonas tiroides tienen su transportador de hormonas tiroides, se pueden unir a albúmina. La glutelina, sí, es una proteína que está en el trigo, si mal no recuerdo, y forma parte del gluten, ¿sí? Es una proteína que está en el gluten. Pero me parece que era rica en el trigo o en los cereales, algo así. Pero no tiene nada que ver. La 44 dice, señale la opción correcta. No es una proteína simple. No es una proteína simple. Las histonas, la hemoproteína, las prolaminas, la escleroproteína y la albúmina. Acá, si yo recuerdo lo que era el grupo hemo, yo ya sé que ya no es una proteína simple, ¿sí? Porque está unido con un grupo prostético. Es una proteína conjugada, es la hemoproteína, porque tenía el grupo hemo, que era pirroles, 4 pirroles con un hierro, que es la parte no proteica. Las histonas son proteínas simples, formadas por 8 de los 20 aminoácidos, principalmente lisina y arginina. Prolamina, albúmina y albúmina, perdón, son todas simples. Reitero, capaz que uno no le da importancia a lo que es una proteína simple, qué sé yo, y aparece una pregunta choice, y ahí es donde ustedes dicen, bueno, entonces es preguntable esto. Por eso es bueno siempre mirar choice, chicos. Y para ir cerrando, vamos a hablar un poco de lípidos, ¿sí? Lípidos, lo que tiene no es tan complejo, pero sí lo que es complejo es la clasificación de lípidos, porque medio a veces no se entiende. A los lípidos lo podemos clasificar en dos grandes grupos, en los lípidos que son saponificables y los no saponificables. Saponificable significa que reaccionan con una base, con hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y forman jabones. El jabón es una grasa, es un lípido, que reaccionó con una sustancia alcalina fuerte, y de ese producto se obtiene el jabón. Entonces, a lo largo de la historia, las grasas y los lípidos se los hacía reaccionar con hidróxido de sodio, con soda cáustica, ¿sí? Hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, y se veía que había algunos que formaban jabones y otros que no. Y eso fue como una gran división. Entonces, por un lado vamos a tener los saponificables, que forman jabones, y lo vamos a dividir en simples y complejos. Dentro de los simples vamos a tener a los acilglicéridos, que son las grasas, y a los céridos, que son las ceras. Dentro de los complejos, ahora vamos a ver, y los no saponificables son los que en la estructura química no tienen a un ácido graso, porque lo que se saponifica es el ácido graso. Y van a ser los terpenos, los esteroides, las prostaglandinas. Ahora, un ácido graso, ¿sí? Un ácido graso del tipo... ¿qué es un ácido graso? Empecemos por ahí. Un ácido graso es un ácido orgánico que tiene el grupo carboxilo, ¿sí? Un aldehído que se oxidó a ácido carboxílico. Bueno, eso es un ácido graso. Ahora, ¿cuándo se hace graso? Cuando hablamos de un ácido largo, de más de 12 o de 10 átomos de carbono. ¿Sí? Cuando yo hablo de más de 10 átomos de carbono, empiezo a hablar de ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, el ácido graso químicamente qué es? Un ácido orgánico, un ácido carboxílico, pero de cadena muy larga, por arriba de 10 átomos de carbono. Cuando pasan los 10 átomos de carbono, se los empieza a denominar ácidos grasos. Si vemos acá es carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno.
esta línea punteada significa que hay muchos carbono hidrógeno y termina en un grupo ácido. Entonces, esta parte de acá del ácido, ¿sí? Tiene un grupo, tiene un hidrógeno unido covalentemente a un oxígeno, entonces puede hacer ¿qué cosa? Puente de hidrógeno. Esta parte de acá es polar, pero todo esto de acá es no polar, no tiene carga. Entonces, esta parte de acá se mezclaría con el agua y esta parte de acá no. Entonces, podemos decir que es una molécula anfipáctica, que tiene una cola no polar y una cabeza polar, ¿sí? Como la parte polar es muy chiquitita en comparación a la parte no polar, ¿sí? La molécula en sí no se mezcla con agua, sino que van a formar una estructura que se llaman micelas, ¿sí? O bicapas, dependiendo qué tan grande sea el lípido. Estos ácidos grasos pueden ser ácidos grasos del tipo saturado o ácidos grasos del tipo insaturado, ¿sí? El ácido graso insaturado es el ácido graso que tiene un doble enlace en alguna parte de su estructura, ¿sí? Y nosotros nombramos a esos dobles enlaces porque nos llaman la atención. Siempre el carbono de atrás es el último carbono, ¿sí? Si salvemos un poquito ¿cómo se llama esto? Del alfabeto griego, empieza en alfa, termina en omega. Entonces decimos que el último carbono es el carbono omega. Hablamos de omega y vamos contando la posición de los carbonos desde atrás para adelante. Y ahí es donde aparecen los famosos ácidos omega 3, omega 6, omega 9, entre otros. ¿Qué es un omega 6? Es que desde atrás voy contando 6 átomos de carbono y tiene un doble enlace en ese carbono. ¿Qué es un omega 3? Desde atrás voy contando y en el tercero tiene un doble enlace. ¿Qué es un omega 9? Desde atrás voy contando y en el noveno tiene un doble enlace. ¿Sí? Que los biológicamente importantes van a ser los omega 3, porque los omega 6 y los omega 9 los puede sintetizar el cuerpo. Función importantísima de los ácidos grasos, fuente de energía. Fuente de energía. ¿Sí? La hidrólisis, todo el proceso completo, ¿sí? De la descomposición de un mol de ácido graso, ¿sí? Nos da más o menos 108 moléculas de ATP, ¿sí? 108 moléculas de ATP, que el ATP, que es una base nitrógena, nos sirve para que, es la moneda energética del organismo. Mientras que una molécula de glucosa, nos aporta entre 36 a 38 moles de ATP, ¿sí? Más o menos. Bueno, por eso cuando comemos mucho, primero almacenamos glucógeno y después vamos a almacenar grasas, ¿sí? Lípidos. Bien. Glicerol. El glicerol, acá tenemos a nuestro amigo el glicerol, es un alcohol, sí, es un polialcohol. Tiene un grupo de alcohol acá, otro grupo de alcohol acá, otro grupo de alcohol acá. ¿Sí? El glicerol. El glicerol reacciona, ¿sí? Con un ácido. Acá está el estiárico, porque la imagen esta tenía estiárico, pero puede ser con cualquier ácido, con cualquier ácido graso, ¿no? Estamos hablando en este caso. Y se produce una reacción que es una reacción de esterificación, un éster, alcohol más ácido. El grupo OH con el grupo carboxilo, ¿sí? Se unen a través de una unión de tipo éster. Es una esterificación. Puede ser, acá tengo 3 grupos alcoholes esterificados. Entonces, esto es un acil triglicérido, o los famosos conocidos triglicéridos. Si tuviese solamente 2 ácidos, y acá me quedaría un OH en el último, hablaría de un diglicérido, y si tuviera un solo éster y 2 grupos OH, ¿sí? Hablaríamos de un monoglicérido. Algunos de acá, tipo
el nombrecito, ¿sí? No, como para que vean lo que es un ácido graso, ¿sí? El más chiquito es el láurico, ahí está, de 12. A partir de 12 átomos de carbono del ácido graso lo llamamos ácido graso, el ácido láurico, ¿sí? El ácido mistírico, palmítico, esteárico, ¿sí? Todos estos son ácidos grasos saturados, ¿sí? Porque son todos simple unión. Después estos que están acá abajo, el aídico, que es en formación trans, oleico cis, linoleico alfa, linoleico cis, araquidónico, ¿sí? El EPA, el DA, ¿sí? Todos estos son insaturados. ¿Por qué? Porque tienen un doble enlace. En cuanto a estos que están marcados en amarillo porque son esenciales y se los necesita, son los omega 6 y omega 3. Y acá estaba esto del omega, por ejemplo, este de omega 3. Este es el carbono, el último, 1, 2, y en el 3 tengo una doble unión. Entonces es un omega 3. Este es omega 6 porque está en el carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5, y en el carbono 6 una doble unión. ¿Sí? Nada, y después los demás que están ahí. Otra cosa que tendríamos que es, no sé si, bueno, no es tan importante, pero es preguntable, es que los ácidos grasos saturados, ¿sí? A temperatura ambiente, suelen ser sólidos, y es lo que nosotros denominamos como grasas. Mientras que los ácidos orgánicos, los ácidos grasos, perdón, que son insaturados, o sea que tienen un doble enlace en alguna parte, a temperatura ambiente, son líquidos, y los denominamos aceites. El aceite es un ácido graso líquido porque tiene enlaces dobles. La grasa, ¿sí? La grasa es sólida porque son ácidos grasos saturados. En cuanto a los lípidos complejos, ¿sí? Estos que acabamos de ver son lípidos simples. Los complejos los podemos separar en fosfolípidos y en glucolípidos. Ahora, en cuanto a los fosfolípidos, pueden ser fosfoglicéridos o esfingolípidos. Fosfo es que tienen fósforo, y lípidos porque son lípidos, son ácidos grasos de cadena larga. Los fosfoglicéridos pueden ser fosfatilcolina, etalonamidas, serinas, inositol, glicerol, cardiolipinas. ¿Sí? Van a ser, el glicerol se esterifica, va a formar algo que se llama ácido fosfatídico, y se va a unir un nuevo grupo, y ahora lo vamos a ver más esquemáticamente. En los esfingolípidos, el corazón de la molécula es el esfingol, que es un polialcohol largo de 22 átomos de carbono, si mal no recuerdo, y va a formar una estructura que es la ceramida y la esfingomielina. Por el otro lado tenemos a los glucolípidos, que van a ser lípidos, que van a tener hidratos de carbono, van a tener azúcares, y los podemos clasificar en cerebrósidos, si tienen un solo monosacárido, en globósidos, si tienen más de un monosacárido, y en gangliósidos, si tienen un monosacárido o más, que están unidos a ácido siálico. Entonces, esto que está en amarillo es el esqueleto, ¿sí? Que era el glicerol. Es esto que estaba acá atrás, este de acá, el glicerol, ¿sí? Este glicerol se unió en el carbono 1 y en el carbono 2 a ácidos grasos, que pueden ser iguales o pueden ser distintos. Obviamente, chicos, cuanto más largo es el ácido graso, más pesado es y por lo tanto va a ser más sólido. Eso es lógica pura. Bueno, tiene dos ácidos grasos unidos por unión éster. En el último carbono, en el carbono 3, en vez de unirse un ácido graso, se une un ácido inorgánico, el ácido fosfórico, o sea, se une el grupo fosfato, también es una unión de tipo éster, pero ¿de qué tipo? Es un éster mixto, porque es un compuesto inorgánico que se une a un compuesto orgánico. Bueno, forma un éster. Esto que está acá, sin la parte que dice colina, digamos,
todo esto de acá, es lo que conocemos como ácido fosfatídico. Ahora, a este fosfato se le unió una colina y se le llama fosfatidilcolina. Misma estructura, un ácido graso, otro ácido graso unido en el carbono 1, en el carbono 2, y en el carbono 3 tenemos una unión con un, ¿cómo se llama esto? Con un grupo fosfato, ácido fosfatídico. Pero si se le une una fosfatidil etalonamida, se transforma en una cefalina. ¿Sí? En una cefalina. Fosfatidil inositol, si se le une un inositol, ¿sí? La estructura es la misma. Ácido fosfatídico que se une a un inositol, a un azúcar. Acá tenemos a la fosfatidilcerina. Acá tenemos a la cadena principal de glicerina unido a un ácido graso, a otro ácido graso, a un grupo fosfato, y ese grupo fosfato unido a una serina. Fosfatidilcerina. Y esta es una cardiolipina. Nada. Entonces, en cuanto a esto podemos decir, preguntas que les pueden tomar es de este tipo. Indique la opción incorrecta respecto a los acilglicéridos. Los triglicéridos comúnmente son llamados de ácidas, los triglicéridos comúnmente son llamados grasas neutras. Eso es verdad, los triglicéridos son grasas neutras. Los aceites contienen triacilglicéridos, TAG, triacilglicéridos con ácidos grasos insaturados. Y es verdad. ¿Por qué? Aceite denominamos a un lípido líquido a temperatura ambiente. Y sí, son triacilglicéridos, pero que tienen ácidos grasos insaturados, por eso es verdadera. C, son menos densos que el agua. Para saber si algo es más o menos denso que el agua, ¿qué tendríamos que hacer? En un vaso, si en un vaso nosotros tiramos una cucharada de aceite, ¿qué pasa? El aceite flota. ¿Y por qué flota el aceite? Porque es menos denso que el agua, o el agua es más denso, podríamos decir, es más pesada el agua y por eso el agua se encuentra abajo. También podríamos decir, bueno, y si le pongo una cucharada de grasa, y bueno, pónganle una cucharada de grasa, y van a ver que la grasa flota. Bueno, la D dice, el punto de fusión de los acilglicéridos no dependen de los ácidos grasos que contienen. Sí que va a depender. ¿Qué era el punto de fusión? Fusión era el pasaje de sólido a líquido. Entonces, el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido pasa a ser líquido. Cuanto más pesado, cuanto más grande sea el ácido graso que está esterificando al acilglicérido, más alto va a ser mi punto de fusión. Voy a tener que meterle más temperatura para que se derrita. Es un poco de lógica. La E dice, las grasas sólidas se obtienen por hidrogenación de aceites. Y eso es verdadero. La grasa hidrogenada, ¿sí? Que es el típico caso de las mantecas vegetales, la margarina, ¿sí? ¿Qué es? Es aceite hidrogenado. Se agarra el aceite de girasol, o de maíz, o de lo que sea, se lo mete en un proceso que se llama hidrogenación, donde se utiliza un catalizador que es el paladio, o el níquel, o el cobre Raney, cualquiera de ellos, que actúan como catalizadores, ¿sí? de la reacción química. Lo que van a hacer es romper el doble enlace del ácido graso insaturado, lo van a abrir y lo van a llenar de hidrógenos. Eso se llama hidrogenación, y entonces esa es la explicación de por qué la margarina que uno usa, ¿sí? En realidad es un aceite de origen vegetal que era líquido, se lo lleva por un proceso de esterificación y se lo puede llevar a una grasa sólida, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque rompimos los dobles enlaces y los llenamos de hidrógeno. Acá la incorrecta es la que está marcada, que dice, el punto de fusión de los acilglicéridos no depende de los ácidos grasos que contienen. Y sí, depende. La 14 dice, opción incorrecta otra vez, ojo con esto, ¿sí? De que correcto, incorrecto. Los globósidos son glicósidos
formados por ceramida y oligosacáridos neutros. Eso es verdadero. La esfingomielina está íntimamente relacionada con el tejido cerebral. Sí, es súper dato biológico, dato de bioquímica, es esto, esfingomielina, tejido cerebral. ¿Los lípidos forman estructuras poliméricas? No. Acá van a ver que los lípidos son los únicos tipos de compuestos que no forman polímeros. O sea, no hay un lípido que se une con otro lípido, que se une por otro lípido, que se une... No. Eso lo hacen los aminoácidos para formar proteínas, los hacen los monosacáridos para formar polisacáridos, ¿sí? Los hacen los ácidos nucleicos para formar el ADN o el ARN, pero acá no. Los fosfoglicéridos pueden contener colina unida al ácido fosfatídico, ¿sí? Y eso es verdad, y se llamaban fosfatilcolina cuando se unían colina. ¿Los ésteres de alcoholes grasos son sólidos a temperatura ambiente? Sí. Un alcohol graso, sí, es algo que no dije, un alcohol graso es un alcohol largo de muchos átomos de carbono, ¿sí? Que tiene grupos alcoholes, y yo lo esterifico. Cuando yo lo esterifico, o sea, lo hago reaccionar con un ácido, con un ácido graso, obviamente, ¿no? Se van a producir las ceras. Sí, la cera de abeja es eso. Es un polialcohol muy largo, es un alcohol muy largo, al cual se le une un ácido graso y se forma la cera. Cera de abeja, cualquier tipo de... Las ceras de las frutas, de las plantas, sí, es eso. La piel, cuando la piel está grasosa, así tenemos la cara con la piel grasosa, en realidad no es grasa, es cera. Listo, entonces la incorrecta es que forman estructuras poliméricas. La 48 dice un ácido graso insaturado, y bueno, y acá es sentarme y acordarme cuáles son saturados o insaturados. El oleico es un graso insaturado, tiene dobles enlaces. Y acá terminamos. Bien, a los que quedaron vivos, les digo, a ver, ¿qué es lo importante a priorizar acá, chicos? La estructura, o sea, ¿cuál es la unidad fundamental? Hablamos de la parte química, ¿sí? Después lo podemos llenar con un montón de datos biológicos, con funciones y demás. Pero a ver, la parte química, ¿qué es lo importante acá? Es saber cuál es la unidad fundamental, ¿sí? Saber cómo se unen esas unidades fundamentales. Eso es importantísimo. Y a partir de eso, yo me puedo dar cuenta si el compuesto va a ser polar, no polar, etc. Eso es tipo la gran clave para mí de lo que es entender una biomolécula. Después las funciones que van a tener, o sea, cualquiera puede leerlos tranquilamente de cualquier lugar y va a estar más que bien. Pero las funciones y demás los van a encontrar más que nada, por ejemplo, en un libro de biología que de un libro de química. O mejor dicho, en un libro de biología celular, va a estar explicado de mejor manera que en un libro que de química. Todo esto que se ve de biomoléculas es parte de bioquímica, ya no es tanto química, sino de bioquímica. Entonces, si agarro un libro puramente de biología, no me va a explicar la parte química. Si agarro un libro puro de química, no me va a explicar la parte biológica. Entonces tengo que buscar algo intermedio. Reitero, ¿qué es lo importante saberse? En cuanto a proteínas, los grupos prostéticos de las proteínas conjugadas, importancia mioglobina, hemoglobina, albúmina, importancia cromoproteínas, sí, esas son como las importantes. Proteínas que tienen función de sostén, como el colágeno, sí, acordarse que esas proteínas de sostén van a ser parte de tejidos y no de células. O sea, va a ser más parte del medio extracelular. ¿Qué más? Si tengo una proteína que está formada por muchos grupos polares, va a ser una proteína polar que le va a encantar estar metida en un medio acuoso, como la sangre. Pero si yo tengo una proteína con muchos restos no polares, vamos a tener una proteína que va a ser lipofílica, que va a tener tendencia a atravesar grasas. ¿Sí? Esa es la cuestión de las proteínas.
Después tienen una parte, o sea, de hormonas, tienen una parte, a ver, es muy amplio todo esto, pero en cuanto a hormonas, son mensajeros químicos, no sé si, me parece que ustedes tienen que ver algo como por arriba de hormonas, pero van a tener hormonas de tipo esteroide, que son lipídicas, y hormonas de tipo proteicas, ¿sí? La insulina es una proteína y es una hormona. ¿Sí? Son un montón de aminoácidos unidos de manera especial que van a actuar como un gran mensajero químico. Las proteínas, perdón, las hormonas proteicas, como la insulina, ¿qué van a hacer? Van a actuar a nivel de la membrana celular y van a funcionar a través de segundos mensajeros. Mientras que las proteínas como los esteroides sexuales, como los estrógenos o la testosterona, atraviesan la membrana celular. ¿Por qué? Porque es un lípido, van a atravesar la membrana celular y van a llegar al núcleo. ¿Sí? Eso es como lo importante a saber. Y obviamente, reitero, estudien, vayan confiados, tranquilos. Si tienen dudas en el grupo, me pueden preguntar. Profe, ¿por qué esta opción es la correcta? ¿O por qué esta es la incorrecta? ¿Por qué tal aminoácido es polar? ¿Por qué tal aminoácido es no polar? Sí, yo no tengo problema en contestarles. Después, otra cosa que, bueno, último consejo, siempre estén descansados antes de un examen choice, porque hay que leer bien y lean bien, ¿sí? Lean bien cuando diga incorrecto, lean bien cuando diga correcta, eh, cuando diga falsa, cuando diga verdadera, ¿sí? Así que, bueno, chicos, hasta acá por el día de hoy. Éxitos en sus próximos proyectos. Así que, nada, los voy dejando. Cualquier duda que tengan me pueden avisar por el grupo y no tengo problema en contestar. A las 17 horas me parece que está la clase de anatomía, ¿sí? A cargo de Nehuen, ¿sí? Del doctor Sosa. Así que, bueno, chicos, descansen y buen domingo.